Amigos y hermanos de Edición Directa, y en la entrevista de la semana les presentamos al amigo Carlos Arias, médico psiquiatra y laico comprometido. Bienvenido. Gracias, Jaime. Bueno, vamos a hablar hoy sobre el sacramento de la confesión, sobre el sacramento de la reconciliación. Y no hay momento más oportuno que este porque recién acaba de comenzar la cuaresma de 2010. Doctor, tengo entendido que los estudiosos de la conducta humana han comprobado científicamente que confesar los pecados es un bálsamo para el alma. Bueno, en experiencias clínicas, ¿verdad? En mi experiencia clínica, eso pues ha sido comprobado, ¿verdad? Tengo varios pacientes que se han recuperado, que se han sentido aliviados de la depresión luego de una buena confesión. Fíjese que muchas personas cuando asisten al salón de belleza o a una fiesta, literalmente confiesan los pecados cuando le cuentan su vida a otras personas, a sus amigos, al estilista, y se sienten bien. O sea que el ser humano por naturaleza tiene la necesidad de exteriorizar sus emociones y sentimientos. Sí, sí, es correcto, es correcto. Eh, Todo lo que queda dentro del ser humano, que no se comunica, queda en la tiniebla, queda en la oscuridad, pero cuando entonces eso sale hacia afuera, eso se proyecta, se comunica con la luz y entonces el interior del hombre puede ser transformado al sacar todo a la luz. Ahora, cuando hablamos del sacramento de la reconciliación, Jesús le dijo a sus discípulos: a quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados; a quienes se los retengan, le quedarán retenidos. Cuando ya hablamos del sacramento de la reconciliación y recordamos que el sacerdote perdona los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la liberación es absoluta. Sí, la liberación es absoluta. Tenemos que confiar, ¿verdad?, de que en ese sacramento es el Señor Jesús el que se manifiesta luego de haber investido al sacerdote con su propia persona para manifestarnos esa gracia del perdón cuando acudimos a Él para ser justificados por Él. Hay muchas personas que comentan: yo no me confieso con un hombre porque es un hombre igual que yo el sacerdote, pero es que pierden de perspectiva precisamente que el sacerdote lo que hace es ser obediente al mandato de Jesús y no perdona los pecados por sus propios méritos, sino en nombre de la Santísima Trinidad. Es bueno subrayar esto, ¿no? Sí, claro que sí. Sabemos que realmente la confesión no es algo que fue inventado por la iglesia, sino que es algo ya que Dios nos había dado para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a su gracia. Y la confesión existe desde el Antiguo Testamento, cuando los hombres acudían al sacerdote de aquel entonces y declaraban sus pecados, sus faltas. El sacerdote entonces les pedía que consiguieran algún animal, a un becerro, un cordero, una oveja, para que entonces la ofrecieran en sacrificio en reparación de los pecados. Es interesante que el sacerdote, en representación del pueblo, o la persona misma ante el sacerdote, imponía las manos sobre la cabeza del animal y eran entonces transferidos por una oración esos pecados de la persona al animal. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, por eso entonces se le daba muerte al animal, para el animal entonces reparar por los pecados de esa persona. Llegado el tiempo, ¿no?, en que el Señor debía venir a la tierra en la plenitud de los tiempos, pues entonces el Padre envía a su Hijo único, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que tuviéramos vida por Él. Y sabemos que a Él se le conoce como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por lo tanto, a través de la confesión, a través del sacerdote, Jesús viene a nosotros, nos impone las manos y Él coge los pecados nuestros sobre sí para limpiarnos, purificarnos, renovarnos a través de ese perdón que es conseguido por la gracia del Señor. Y doctor Arias, debemos recordar que uno de los mandamientos de la iglesia es confesar los pecados al menos una vez al año. Sí, sí, realmente no solo la iglesia, sino el mismo Señor, pues así lo requiere. Muchas veces el Señor utiliza el elemento contrario para cancelar una falta. Por lo tanto, si entendemos que el pecado entra al mundo por la desobediencia y la soberbia, inevitablemente tiene que salir del mundo por la obediencia y la humildad. Y cuando nos presentamos ante el sacerdote, que es una persona, es igual que nosotros, pero investidos con la persona de Cristo para poder realizar estos sacramentos,
Entonces el sacerdote hace el papel del Señor y el Señor a través de él pues borra los pecados en nosotros. Doctor Arias y amigos, en esta edición del Visitante presentamos un testimonio extraordinario. Una joven que se confiesa después de 20 años y comparte su testimonio y subraya que Dios nunca la dejó sola. Igualmente nosotros también presentamos el testimonio de un caballero que cuenta que luchó contra su aguijón durante mucho tiempo, el aguijón del que habla Pablo, y que llegó un momento en que sintió tanta vergüenza que frecuentaba diferentes parroquias, porque le avergonzaba confesar el mismo pecado tantas veces, y que en una de esas confesiones el sacerdote le dijo: lo que sucede es que tu aguijón es una especie de demonio que te atormenta, y junto con la administración del sacramento de la reconciliación, yo voy a hacer una oración de exorcismo contigo para que te sientas bien, porque hay un demonio que te atormenta. Y cuenta la persona que en efecto después de la oración sintió como náuseas, pero se sintió liberado y jamás ha regresado a pecar de esa manera, es decir, que pudo neutralizar su aguijón. Esto lo traigo a colación porque es muy importante que el pueblo entienda que muchas veces el maligno nos atormenta de tantas maneras. ¿Qué piensa usted? Definitivamente sabemos que la debilidad, la enfermedad y la muerte entraron a la carne, al hombre, por consecuencias del pecado, de que nosotros tenemos en nosotros la concupiscencia, que es la tendencia hacia el pecado, y eso se manifiesta a través pues, de estas entidades espirituales que, pues, como nos ha manifestado la misma Iglesia, es nuestro enemigo. El enemigo que está en el mundo, el enemigo que es el mismo demonio en sí, y el enemigo que está en la carne nuestra. Por lo tanto, en la medida que nosotros no acudimos a la confesión, no nos declaramos, ¿verdad?, culpables ante el Señor con humildad y con obediencia, en esa misma medida se va acumulando ese pecado, la tendencia a la concupiscencia se va fortaleciendo en nosotros, lo que nos va debilitando y nos hace cada vez unas presas más fáciles, ¿no?, más débiles ante el ataque del enemigo. La confesión en sí es no solo de liberación, o sea, también sería casi como un acto de exorcismo, podríamos decir, porque el Señor rompe las cadenas que nos atan para acercarnos nuevamente a Él, que es la gracia misma. Y por último, doctor Arias, recordar, como señala San Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y aquí debemos hacer un buen examen de conciencia, sincero, de cara a Dios, y llegar a nuestra parroquia o capilla en la comunidad y hablar con el sacerdote. Sí, es correcto. En la primera carta de Corintios, capítulo 11, en los versículos finales, ¿verdad?, nos habla de la importancia que tiene de examinarnos a nosotros mismos antes de acudir a la comunión, antes de invitar al Señor a entrar en nosotros, para que ya dignos de Él podamos recibirle. Y entonces dice que aquellos que no se examinan a sí mismos, muchos presentan debilidades, enfermedades, incluso muchos presentan pues la muerte. Por tanto, nos está diciendo que la consecuencia del pecado es precisamente el que se vaya debilitando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, porque todo está unido, nada está separado, somos una sola cosa, y por eso es que es bien importante que vayamos ante el Señor para que Él nos pueda liberar, nos pueda sanar y nos pueda restaurar. Doctor Arias, muchas gracias. Hermanos y amigos de Edición Directa, no se retiren, que regresamos en breve.